Oye, a ver, una cosa importantísima. El tema de grabar vídeos al lado de los libros no es para hacer un statement de es que soy súper culta y leo mazo. No. O sea, es que ha dado la casualidad de que el lugar con mejor luz de la casa pues es donde están los libros. Pero yo te digo una cosa, en esta librería hay muchos libros que están súper bien, pero también hay libros patéticos. Mira, os voy a enseñar alguno. Mirad, por ejemplo, qué libro tengo aquí. Sí, esto es de mi época dorada. Bueno, que el otro día me escribió una persona un mensaje por Instagram diciendo algo así como es que tengo muchas inseguridades, muchos complejos y yo te veo a ti que eres como súper segura de ti misma, cómo lo haces, por favor me podrías dar consejo, tal. Claro, tú imagínate mi cara al leer esto, ¿no? O sea, yo en plan, ¿what? ¿Segura de mí misma yo? Me parto y me mondo. Ay, si tú supieras. A ver, tú, para no estar acomplejado en la vida, lo que tienes que hacer es marcarte el clásico fake it until you make it. Que es lo mismo que hicieron Kandinsky y Selena Gómez. Que ahora entramos en eso, pero primero, vamos a desarrollar. ¿Qué significa fake it until you make it? Pues significa que tú tienes que contarte a ti mismo todos los días que eres amazing, aunque al principio no te lo creas, pero luego pues te lo vas a acabar creyendo. Y esto no tiene nada que ver con autoengañarse a uno mismo o algo así. Esto tiene que ver con que tú, en el fondo, sabes que eres lo más, pero al mismo tiempo pues tienes muchos complejos, muchas inseguridades, pero en el fondo sabes que eres lo más. Es como el mítico post de Tumblr de I hate myself but I'm still better than you. ¿Sabes? Es un poco así. A ver, llegados a este punto he de decir que odiarte un poco a ti mismo no está mal. De hecho, está súper bien. De hecho, los mejores memes de internet los han hecho personas que claramente se odian a sí mismas. Como por ejemplo este. Este meme es sublime. Y claramente lo ha hecho alguien que se odia a sí mismo. O sea que ya está, no pasa nada. De hecho, el humor de internet tiene mucho que ver con esto. Pero el problema es si tú te odias tanto a ti mismo que eso te impide funcionar en la vida y te impide incluso crear memes. Entonces vamos a analizar los casos de Selena Gómez y Kandinsky y a ver qué conclusiones sacamos. Kandinsky era un señor ruso que nació en 1860 y tantos, 1800, lo que sea. Pues era un señor abogado, un señor profesor de universidad, un señor como Dios manda. Bueno, pues como con 30 años o así decidió que él pasaba total de todo eso y que él lo que quería era pintar. El caso es que él intentó entrar en la Academia de Arte Pública de Múnich y no le aceptaron, y luego intentó entrar en academias privadas y tampoco le aceptaron. ¿Y por qué no le aceptaban? Pues porque todavía era un loser, y pintaba cuadros lamentables como este. Por favor, no me digáis que este cuadro no es Beyond Lame. Toda esta serie de cuadros es Beyond Lame 1, Beyond Lame 2, Beyond Lame 3, o sea, por favor, mira qué casas. Hombre, por favor, Kandinsky, tío, cúrratelo un poco, joder. Que es que su madre debía ver esta guarrería de cuadros y debía pensar, pero Dios mío, ¿en qué me he equivocado? Y Kandinsky, mamá, déjame ser libre. Y el padre, sí, si nosotros te dejamos que seas libre, pero ¿puedes por favor no mezclar la ropa blanca con ropa de color, Que mira el estropicio que has armado aquí. Espérate, ¿la lavadora de cuándo es? A ver, un momento, que lo voy a mirar. Vale, dice Wikipedia que es como de los años 30, más o menos. Bueno, da igual. ¿Qué más da? Pero sí es que ¿qué más da? En la película esta de Cecil B. DeMille de los 10 mandamientos sale Moisés hablando en inglés de Estados Unidos y con un reloj de muñeca. O sea que peor que eso no voy a hacer nada. No, que es un peliculón. Es un peliculón, pero vaya que... anacronismos por doquier. Bueno, pues el caso es que Kandinsky no desistía y seguía pintando y pintando y pintando y contándose a sí mismo que él estaba destinado a ser un gran pintor. Y cuando ya debió pintar 12.000 cuadros, por fin le aceptaron en una academia. Y luego ya como con 40 años empezó a pintar cosas decentes. Y pintó lo que se considera la primera acuarela abstracta de la historia. O sea, amazing. Kandinsky... Nosotros no creíamos en ti, pero tú sí creías en ti, que es lo importante. Bueno, pues Selena Gómez hizo igual, porque Selena Gómez no sabía cantar. O sea, era una cantante que no sabía cantar. Pero se ha marcado el fake it until you make it más sublime de la historia y nos ha convencido a todos de que canta genial y de que es maravillosa y todo, pero sus primeros directos tendréis que haberla visto. O sea, es que era lamentable. Además, nunca se atrevía a salir sola en el escenario, siempre se la notaba como muy
incómoda, como que no estaba a gusto, porque no estaba segura de sí misma ni segura de lo que estaba haciendo. Y evidentemente recibía muchísimas críticas por todos lados, de gente por todos lados que le decía: Selena Gómez no sabe cantar. ¿Por qué es cantante Selena Gómez si no sabe cantar? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal. Bueno, pues Selena Gómez, en lugar de hacerle caso a todas esas personas súper desagradables que no tienen otra cosa mejor en la vida que hacer que meterse con ella, pues en lugar de hacerles caso, lo que hizo fue decir: mira, tío, tú no sé, pero yo soy una diosa. O sea, estoy demasiado ocupada siendo una diosa como para hacerle caso a tus críticas de mierda. Entonces empezó a ganar un montón de confianza en sí misma y se hizo la dueña y señora del escenario. Y es que ahora, de verdad, los directos de Selena Gómez de ahora son... Y encima ahora mismo Selena Gómez es la persona con más seguidores en Instagram del mundo. Muy por encima de las Kardashian. ¿Hola? ¿Por qué nadie habla de esto? Por favor, un minuto de silencio para apreciar este maravilloso achievement de Selena Gómez con el que nosotros no podríamos ni soñar. Bueno, entonces Selena Gómez y Kandinsky son dos ejemplos muy claros del fake it until you make it como estrategia de vida. Pero luego tenemos el contraejemplo de Mozart, que fue un genio desde que nació y escribió su primera ópera con 11 años. Bueno, pues la clave de este vídeo, que es a donde yo quiero llegar, es que Selena Gómez y Mozart son las dos caras de la misma moneda, que es la moneda de la ameisidad. O sea que tanto Selena Gómez como Mozart son absolutamente necesarios. Uno es amazing desde que nace y la otra se va haciendo amazing con el tiempo. Entonces, si tú eres Selena Gómez, no puedes estar sufriendo porque no eres Mozart. Tú deja a Mozart en paz, que haga lo que quiera. Si quiere tocar el piano con 4 años y componer sinfonías y óperas, tú déjale en paz que haga su vida, Tú haz la tuya. Tema selfies. La selfie tiene un montón de connotaciones distintas y bueno, pues por ejemplo hay gente que decide canalizar su interés por la fotografía, el diseño, las formas, la luz, el color y tal a través de su cuerpo y entonces se hace selfies como expresión artística. Hay otra gente que se hace selfies para documentar un momento concreto de su vida y ya está. Hay otra gente que se hace selfies porque le sale del coño. Y luego pues también está la idea de que la selfie es una herramienta hacia el amor propio, porque tú a lo mejor pues te empiezas a hacer selfies, ¿no? Y al principio te salen súper mal, pero luego empiezas como a pillarle el truco, te pillas los ángulos buenos, la luz buena, tal. Entonces a lo mejor después de hacerte 1000 selfies, haces una que dices: nena, 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 este pequeño piboncete, ¿de dónde ha salido? ¿Sabes? Y eres tú. Hay una cosa de la que yo estoy totalmente en contra y es la idea de que no importa la cantidad, importa la calidad. Bitch, please. Vamos a ver. Para conseguir calidad hace falta hacer mucha cantidad. No te va a salir bien a la primera todo. O sea, tienes que hacer un montón, tienes que producir mucho. Esto vale para todo, Para las selfies, para tu trabajo, para tu vida y para todo. Tú tienes que producir. Así que eso, tú hazte muchas selfies, háztelas para ti, no se las tienes que enseñar a nadie. O sea, a ver, si quieres enseñárselas a la gente, da igual, pero eso no es lo importante es que tú te las haces para ti. Pero que quede claro que esa parte de odiarte a ti mismo es muy importante, Tampoco vas a ser una happy flower a la que todo le parece bien. No, esa parte es muy importante. Y por supuesto, stay hydrated. A ver, Esther, ¿qué te pasa hoy en el pelo? ¿Me lo puedes explicar? Esther, tú ante todo tienes que estar flawless, ¿vale? Pensaba que eso ya había quedado claro.